presente en el chat, recuerden, para poder guardar su asistencia. Buenos días, Carol. Muy bien, todos escriban presente, chicos, para poder registrar su asistencia. Los demás, por favor, yo sé quiénes pueden y quiénes no pueden apagar su cámara, así que por favor, activen esas cámaras, ¿sí? Tenemos registro en mano por acá. Me parece que sí les envié sus notas del Classroom, ¿cierto? ¿O no? Me olvidé. No creo que me haya olvidado. No, sí están sus notas. Quiero saber quiénes tuvieron problemas la semana pasada para rendir su evaluación, porque me preocupa. ¿O todos lograron dar su evaluación? ¿Todos los presentes dieron su evaluación? ¿Sí? ¿Todos? Voy a mencionar algunos nombres que ya creo que estoy retirando de lo que es el registro ya, porque no tengo notas de ellos y quiero que me confirmen si sí o no, si los conocen o no, o si saben si tienen algún problema o algo, ¿está bien? Por ejemplo, Bernabé Gonza. ¿Ingresa a clases para empezar? No. No ingresa, ¿cierto? Camino Terrones, tampoco, ¿cierto? No. Chunga Urcia Jan. Jan, acá te tengo. ¿Por qué no pudiste entrar a tu examen, hijo? Anda escribiéndome, si es que tienes problemas con el audio, escríbeme por favor en el chat. ¿Por qué no pudiste dar tu examen? Sí. ¿Quién más tengo acá? Celeste. No está, ¿verdad? Hace tiempo que no. ¿Y sí que Celeste? No, ¿verdad? Sí, Reina, No. es por una mala conexión. Ah, muy bien, y sí que se cambió. Pacherres Perleche. No. Pero ya, no se trata de que lo das otro día, se trata de que quiero saber por qué no lo diste la semana pasada. ¿Por qué no tenías el link de nuestras clases? ¿O el link del examen? Si pudieras activar tu micro sería mejor, hijo, porque el link del examen estaba en Classroom y yo durante la clase he agregado a todos los que faltaban, incluso a los que no han podido agregarse bien a Classroom, se los he enviado a su correo y en otros salones hasta incluso he llegado a enviarles el link por WhatsApp. Pero el asunto está en que no estuviste en la clase y luego no me dijiste nada y que ya pasó una semana y esa evaluación no se trata de qué profesora lo doy ahorita. Se trata de que yo quiero saber exactamente por qué no lo diste cuando se debió dar. Así que si puedes activar tu micro sería genial, porque si no, para mí ese examen está dado. No tienes digamos, una justificación adecuada. ¿Quién más? A ver, me decían, ¿Pacherras Perleche se retiró? Sí, no, háblenme por favor, no quiero estar solita acá. ¿Pacherras Perleche se retiró? Dice Pacherras Perleche Vivian Anelli. Janelli, perdón. Retirada, correcto. Pericha Martínez Luis Miguel. ¿Retirado? ¿Sí? Ok. Y Velázquez González Yulisa. Ya no entra. Ok. Justamente. En ese caso, Urcia Palma sí tengo tareas de... ¿Saben por qué no está entrando las últimas dos clases? Miren, en ese caso tengo a ver, solo me faltaría Urcia. Urcia y Jan son los únicos que no han dado su examen. Juana Isabel y Jan son los únicos que no han dado su examen.
Jan, necesito, si quieres seguir el procedimiento adecuado para dar tu examen. Ok, gracias, Ariana, lo voy a tener en cuenta. Sí, porque ella sí me envía sus trabajos. Les decía, Jan, si quieres seguir el camino adecuado para justificar y dar tu examen, entonces necesito que tu mamá me notifique el motivo de tu ausencia en la clase pasada. Si de repente hubo problemas de conexión, hubo algún problema familiar, no lo sé, pero necesito que haya una justificación formal. Bien, si hay una justificación formal para tu ausencia en la clase pasada, entonces yo podría hacer otro examen y reprogramártelo. De lo contrario, no puedo evaluar y esa nota se volvería una nota roja, ¿cierto? Un negativo. Y lo mismo para Juana, ¿sí? Para Isabel, díganle por favor que me notifique. Ustedes tienen mi número. En todas las fichas que les envío sale mi número. Entonces, ustedes tienen mi número. Escríbanme, notifíquenme qué pasó la semana pasada para yo poder comunicarme con ustedes y ver el modo adecuado de evaluarlos. No se pueden quedar sin nota. Aquí va una llamada de atención. Simón, la semana pasada no estuviste en clase y resolviste el examen a las 6 de la mañana 4 veces y una quinta vez después. Entonces, yo quisiera saber qué pasó, porque tú no me dijiste, profesora, no voy a estar en clase. Tampoco me avisaste, profesora, no estuve en clase, pero ya hice el examen. Entonces, quisiera saber qué pasó. A ver, les mencionaba, hubieron sanciones por tiempo, ¿está bien? Hubieron sanciones por tiempo, fueron dos exámenes. Hay dos tipos de sanción por tiempo. En la que entregaste después de la hora fijada en Classroom o en la que iniciaste y terminaste más allá de los 20 minutos que se dieron. Sí, justamente porque hay un intervalo de tiempo en el que permiten enviar el examen. Ella de repente intentaba hacerlo ya muy tarde y no se podía enviar. Entonces, igual, dile que se comunique conmigo, que me notifique su problema para poder gestionar, a ver, de repente le evalúo de otra manera. Pero tiene que haber una evaluación. Lo mismo para ti, Jan, por favor. A ver, ¿dónde está Simón? ¿Me estás escribiendo, verdad, hijo? ¿O se fue? ¿Se fue? Creo que sí. Salió. A ver, en ese caso creo que ya estamos. Vamos a terminar lo que es meiosis. ¿Alguien tiene dudas sobre su nota? ¿Todos vieron su nota? Obviamente les he puesto la nota del primer intento si los he hecho más de una vez. Está bien. Y si entregaste con esos problemas de tiempo que te dije, se le han bajado 3 puntos a tu nota. ¿Está bien? Ustedes saben quiénes son. En general, las notas han sido relativamente buenas. Solo tengo 4 notas bajas, perdón. Los demás están bien. Felicidades a los demás. No se preocupen a los que han salido bajos. Eso no significa que van a jalar. Simplemente que van a tener que esforzarse un poquito más para el examen bimestral. El examen bimestral, estoy evaluando si lo hago por Classroom, como esta vez, o si a lo mejor ya lo hago por la plataforma del colegio. La plataforma del colegio tiene un método de evaluación perfecto. Para mí es excelente, porque nos permite incluso controlar el tiempo y que todos ustedes tengan preguntas distintas en orden distinto. Entonces, no lo sé, estoy analizando. Vamos a ver cómo se da esto. El examen bimestral definitivamente va a tener un poquito más, un grado un poquitín más de dificultad, ya que van a haber más temas. Y eso sería todo. Vamos a comenzar nuestro tema, chicos, antes de que se nos vaya más la hora. Hoy día vamos a usar poquísimo, ya que solo nos hace falta terminar lo que es meiosis. Nosotros llegamos hasta la meiosis 1. Nos quedaron poquísimos detalles de la meiosis 2 que debíamos aclarar, ¿no? Y vamos a empezar recordando, ¿no?, todo lo que corresponde a las cosas más importantes de la meiosis, ¿no? Decíamos que la meiosis entonces se da solamente en las células sexuales, ¿verdad? En las células reproductivas o gametosexuales.
Estas células, en el caso de los humanos, son el espermatozoide y el óvulo. En el caso de otras especies, como por ejemplo las plantas, estamos hablando de, en el caso de las plantas, de la ovogonia, y en el caso de las flores masculinas, las espermatogonias van a ser las células que entran en meiosis para formar lo que corresponderá al polen y al óvulo. Y así, en realidad, cada especie tendrá sus propias células sexuales. Hay especies en donde los gametos son idénticos. Por ejemplo, algunas algas no tienen óvulo y espermatozoide, sino que tienen simplemente células sexuales. Como estas células son muy parecidas, por no decir idénticas, se les llama isogametos, ya que ambos tienen la misma forma y no sabemos, incluso es un poco difícil diferenciar femenino de masculino. Van a haber otras incluso donde no hay donde hay una clara diferencia entre femenino y masculino, como en el caso de nosotros, en donde el óvulo, por ejemplo, humano es miles de veces más grande que el espermatozoide, que es diminuto. La forma es totalmente distinta. Usualmente vemos en la naturaleza, casi siempre se repite el formato de que la célula femenina es estática, es decir, no tiene un movimiento, y la célula masculina presenta movimiento para llegar a la célula femenina. Casi siempre encontramos ese formato en la naturaleza, tanto en animales como en plantas. A ver, entonces, las únicas células que sufren meiosis van a ser las células germinativas, los gametos, ¿bien? Y es que van a formar el gameto femenino y gameto masculino. Este proceso, cuando se forman los gametos, se llama gametogénesis, ¿ya? Mucho cuidado. En el caso de los humanos, cuando se forman óvulos, estamos hablando de la ovogénesis, y en el caso de la formación de espermatozoides en los testículos, estamos hablando de la espermatogénesis. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde ocurre esto? En el ovario, en el caso de las niñas. Esto ocurre, mira, un dato curioso muy importante acá. En las niñas, la meiosis se va a detener en algún momento, ya que la meiosis 1, para formar óvulos, inicia dentro de la panza de mamá. Estamos hablando de los primeros meses de vida de las niñas y se detiene en cierto punto de la profase 1, si no me equivoco. Se queda ahí, ya no avanza. Nos quedamos en una especie de pausa durante 13 años. A los 13 años comienza una célula, comienza a seguir los pasos de la meiosis, solo una. Y ahí es donde se produce el primer óvulo. ¿Correcto? Entonces, mira, en las niñas inicia en la etapa fetal y termina en tu primera menstruación a los 13 años. Al siguiente mes, otro óvulo se activa, sale de su sueño largo de 13 años y así sucesivamente. Cada mes, en el caso de las señoritas, cada mes un óvulo nada más realiza, termina el proceso de meiosis. En cambio, en los varones no se detiene, hay una pausa, digamos, no una pausa, sino una ralentización, ¿está bien? Los espermatozoides se producen, y una vez que se producen en grandes cantidades, eso sí, se almacenan. Cuando llegamos a la adolescencia, las hormonas actúan en la maduración del espermatozoide. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un espermatozoide no maduro, usualmente solo tenemos esta parte, mira, la cabecita. No tiene la cola. Entonces, estos espermatozoides que son inmaduros no tienen capacidad de movimiento, por lo tanto, no hay manera de fecundar. Cuando ya las hormonas sexuales aparecen, se desarrolla la cola, el espermatozoide come lo que debe comer, que normalmente es fructosa del semen, y comienza a moverse como loco para llegar a los óvulos. ¿Está bien? Estos ambos procesos en el caso de los varones, espermatogénesis, y en el caso de las niñas va a ser la ovogénesis. Ahora entonces, hablábamos de que la meiosis va a tener dos divisiones, ¿verdad? Dos divisiones consecutivas. Mucho cuidado acá. Muchos me han fallado en esta pregunta. No me gusta que me fallen en esta pregunta. En la mitosis, tengo una célula diploide y voy a producir otras 2 células diploides iguales a la madre.
¿Ya? Es decir, yo al inicio tenía una célula con 46 cromosomas y en el final de la mitosis tengo 2 células con 46 cromosomas cada una, en el caso de los humanos, porque las plantas de otros animales tienen más o menos cromosomas. Entonces, por favor, en la mitosis inicié con una célula diploide y terminé con 2 células diploides. En la meiosis no. En la meiosis inicio con una célula diploide y termino con 4 células haploides. Por favor, es decir, si yo inicié con mi ovogonia de 46 cromosomas, voy a terminar con 4 óvulos de 23 cromosomas, es decir, la mitad, ¿verdad? Porque la ovogonia era diploide, tenía 2 juegos de cromosomas, 2 juegos de 23 cada uno, 23 de mamá, 23 de papá. En cambio, los óvulos, que van a ser la célula después de la meiosis, van a ser 4 óvulos y van a tener 23 cromosomas. Y ya no van a ser 23 de mamá, 23 de papá. Van a ser 23 cromosomas mezclados, ¿verdad? Porque de eso se trata la meiosis, de que haya un intercambio genético. Estos cromosomas van a tener, como puedes ver acá, información tanto de mamá como de papá, ¿verdad? Estos son cromosomas que ya han sufrido la recombinación genética. Entonces, de eso se trata la meiosis. Repito, meiosis, una célula madre, 4 células hijas, con la mitad de la información genética. Ahora, esto ya lo vimos, pasamos a la meiosis 1, que recuerda, la meiosis 1 es reduccional, nunca te olvides. En la meiosis 1, el resultado, recuerda que son 2 divisiones, la meiosis 1 es la primera división. Yo tenía una ovogonia y voy a terminar con 2 ovocitos. El ovocito primario, que al inicio la ovogonia tenía 46 cromosomas, los 2 ovocitos tienen 23 cromosomas. O sea, ya de por sí ya se redujo a la mitad la cantidad de ADN. La meiosis 1 entonces cuenta con fases profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, que son las mismas fases de la mitosis, pero simplemente le vamos a adicionar este numerito acá, 1, al final de su nombre, para indicar que es de la primera división. Ahora, de todos ellos, la profase 1 es la más importante, porque en la profase 1 es donde se va a reconocer 5 fases más dentro de ellas. Y estas fases son las fases en donde se va a intercambiar el material genético. Es decir, durante la profase 1 es que vamos a obtener esto, los cromosomas mezclados, ¿verdad? Este intercambio, este juego con la información de mamá y papá se da durante la profase 1. Vamos a ver cuáles son. En la profase 1 tendremos entonces leptonema, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Puedo tenerlo así con la terminación teno, es decir, puede ser leptoteno o también le puedo poner leptonema, es decir, también puede ser leptonema, cigonema, paquinema y diplonema. Está bien, teno o ena al final. En el leptonema, entonces, o leptoteno, vamos a observar delgados filamentos de ADN. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos visto. Bien, quiero llegar a la imagen del final, que era la que nos faltaba explicar. En el cigonema, los cromosomas van a estar juntitos, ¿verdad? De dos en dos cromosomas juntitos. ¿Y se van a juntar para qué? Para unirse. Estos puntos en donde se pueden observar un toque entre ellos, estos puntos se llaman sinapsis. Va a ser el lugar de donde se forman los quiasmas. Estos quiasmas son los lugares de entrecruzamiento genético. Cuando toda esta capa de cromosomas se han unido entre sí, tenemos el complejo sinaptotémico. Durante el paquinema, estos quiasmas, ¿verdad? Estos lugares donde los cromosomas se juntan, ahí va a ocurrir el intercambio genético. Este intercambio genético se llama crossing over. Por favor, no te olvides, crossing over. Entonces, justamente en ese lugar es donde va a haber la variabilidad genética.
En el diplonema, donde los cromosomas comienzan a separarse un poquito, cuando se separan un poquito es donde yo puedo ver los quiasmas. Durante el diplonema o diploteno, yo puedo ver esos lugares por donde estaban unidos. Es como que los está separando y no se quieren separar, se quedan unidos justo por esos puntitos llamados quiasmas, en donde ha habido el intercambio genético. En la diacinesis ya se están separando los cromosomas, ya ha habido la recombinación adecuada y comienza a formarse el uso mitótico, es decir, se empiezan a ordenar los cromosomas para que ocurran el resto de fases de separación. Mira, entonces, mira, el complejo sinaptotémico, la sinapsis es cuando cromosoma de papá y cromosoma de mamá están juntitos. El quiasma viene a ser este lugar donde va a ocurrir el crossing over. El crossing over es cuando hay el entrecruzamiento, cuando ya intercambiaste, ¿no? El cromosoma de papá tiene un pedacito de mamá y el cromosoma de mamá tiene un pedacito de papá, porque ha habido un entrecruzamiento. Bien, ese es el crossing over, el intercambio de material genético. Muy bien, y aquí vamos a ver algunas de las fases. Mira, a ver qué tenemos acá. Aquí, mira, el ADN está normalmente disperso, ¿verdad? Al inicio, acá es cuando se comienzan a se juntan, ¿verdad? De dos en dos. Estos dos cromosomas van a ser cromosomas homólogos. Y cómo se juntan, ahí es donde ocurren los quiasmas, donde se unen para que ocurra el intercambio genético. Muy bien, ahora, una vez que ya hubo este intercambio genético entre los cromosomas, pasamos a la metafase 1. En la metafase 1, que es muy similar a la metafase normal, los cromosomas ya intercambiados, ya mezclados, se van a colocar en una placa ecuatorial, así como ves acá, ¿verdad? Los cromosomas se van a juntar acá de dos en dos. Esto permite de que haya una segregación independiente. ¿Qué significa esto? De que como los cromosomas han sido cruzados, los cromosomas que se vayan para cada una de las nuevas células tendrán información tanto de mamá como de papá. Este ordenamiento es al azar. Es por eso que no podemos saber si los hermanos van a tener el mismo color de ojos o si a lo mejor va a tener uno ojos azules y uno ojos negros, dependiendo de las características de papá y mamá. Por ejemplo, si mamá es samba y papá es lacio, entonces no sabemos si ambos hijos saldrán zambos o si ambos hijos saldrán lacios o si saldrán uno de cada uno, ya que la información genética que recibimos es totalmente al azar. Podemos establecer, digamos, una estadística, ¿no? Por ejemplo, si mi papá es lacio y mi mamá es samba y el pelo sambo es más fuerte que el pelo lacio, es muy probable que casi todos los hijos salgan zambos. Pero eso ya estamos hablando de genética, estamos hablando del principio de segregación independiente, en donde las características genéticas se transmiten por una dominancia. Por ejemplo, ¿sabías que el color oscuro de los ojos es dominante ante el color claro? Creo que eso todos lo sabíamos, ¿verdad? Y es que justamente estas características las tendemos a obtener de los cromosomas. Disculpen. Entonces, ahora estamos en la... Ay, me salté. Estábamos por acá. Que no puedo ver acá con la cámara, no puedo ver los títulos. Ya, hablábamos de la metafase, se formaba el uso mitótico, ¿verdad? La placa ecuatorial. En la anafase, estos cromosomas se separan, se van a cada una de las células, igual que en la mitosis, y en la telofase ya se están prácticamente rompiéndose, se va a ver una citocinesis, la membrana celular se divide, y vamos a tener como resultado dos células hijas. Pero estas dos células hijas ya no van a tener la misma información que la madre, ¿cierto? Aquí ya hay una variación y una disminución en el número de cromosomas. Ahora, la intercinesis, ¿ok? La intercinesis va a ser un periodo entre las dos meiosis en donde no hay una replicación de material genético, pero tampoco se dice de que ha dejado de reproducirse. Es como la pausa entre la meiosis 1 y la meiosis 2.
Ahora, la meiosis 2, ¿qué es lo que nos faltó explicar? La meiosis 2, entonces, es la meiosis en donde las cromátides hermanas se van a separar. Hasta acá, ¿qué hemos visto? Mira, mira, quiero que te fijes en esto. Hasta acá estamos viendo cromosomas enteros. Mira, a la célula 1 le tocó un cromosoma con 2 hebras, ¿verdad? Se están yendo cromosomas completos a cada célula. Entonces, ¿qué va a pasar en la meiosis 2? Ya no voy a tener cromosomas completos, sino que los voy a separar en cromátides hermanas. Cada célula se irá con una cromátide hermana, con cromosomas incompletos, entre comillas, porque en realidad no se les debería decir así. A ver, entonces, la meiosis 2 es muy similar a la mitosis, ¿correcto? Sin embargo, no hay una fase S antes de esta, sino que antes de la meiosis 2 estamos hablando de una intercinesis. ¿Qué va a pasar acá? Se va a separar, ¿no? Se va a separar las cromátides completas, las vamos a separar en cromátides hermanas que se van a ir a células distintas, ¿no? Aquí vamos a tener entonces la profase 2, al igual que en la mitosis, desaparece el núcleo, los cromosomas comienzan a condensarse, los centrómeros comienzan a formar el uso acromático. Luego tendremos una metafase 2, en donde los cromosomas comienzan a formar lo que es la fase ecuatorial, la placa ecuatorial. La anafase 2, donde los cromosomas comienzan a separarse. Pero mira, quiero que te fijes acá. Ahora el uso cromático ya no va a jalar cromosomas completos, ¿verdad? Sino que ahora va a jalar del centrómero separando las cromátides hermanas. Mira cómo está acá. Se separan las cromátides hermanas. Ya no se van cromosomas completos, sino ahora se van hebras nada más de ADN. Y en la telofase 2, bueno, nuevamente hay una ruptura de la membrana celular para formar lo que son las nuevas células hijas. Como en la meiosis 1 terminaron 2 hijas, en la meiosis 2 terminan 4. De cada hija van a salir 2 más. Muy bien, y aquí tenemos el resumen. ¿Ya? En la meiosis 1 lo que nos interesa es el intercambio genético, ¿verdad? El intercambio. Al final de la meiosis 1, entonces, hemos obtenido cromosomas completos. Cada célula tiene sus cromosomas completos. En la meiosis 2, que entran 2 células, ¿verdad? Dos células provenientes de la meiosis 1, aquí ya va a haber una separación de las cromátides hermanas. Ya me voy a quedar con cromosomas simples en cada una de las células, dando como origen 4 células haploides. Profesora, si se forman 4 células haploides, ¿por qué las mujeres solamente obtienen un óvulo? Y en los varones solo se obtiene un espermatozoide. No. A ver, esto ya es lo maravilloso que es el ser humano, gracias a nuestro Dios. Él nos ha hecho perfectos. Entonces, él sabe que el cuerpo humano, por ejemplo, no podría tolerar un parto múltiple. En muchos casos, las madres de partos múltiples tienden a tener un poquito de riesgo en su embarazo. Entonces, de los 4 óvulos que se producen, bien, 3 degeneran. Es decir, de los 4 óvulos que se produjeron durante la meiosis, solo uno, el más fuerte de todos, es el que prospera en óvulo. Eso no significa que sea imposible que salgan 2. Pueden haber 2 muy fuertes y listo, tienes mellizos. Pero lo normal, lo común, lo más abundante en nuestra naturaleza es que solo un óvulo madure. ¿Y qué pasa en el caso de los varoncitos? En el caso de los varoncitos se forman 4 espermatozoides y los 4 maduran y los 4 compiten por llegar al óvulo. Profesora, ¿esto se repite en toda la naturaleza? Sí. Hay, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres vamos a ver una variación. Por ejemplo, en el caso de los gatos y los perros, que vemos partos múltiples,
estos óvulos, los 4 óvulos maduran, ¿sí? Los 4 óvulos. Es más, muchas veces ambos ovarios producen y tengo 4 por acá, 4 por acá. O puedo incluso tener 5 por acá, 5 por acá. Pero siempre los más fuertes son los que quedan. Profesora, ¿por qué mi perrito solo tuvo 2 cachorros? O un solo cachorro incluso. Recuerda, la naturaleza es sabia. Dios es sabio y normalmente los perros que tienden a tener un poquito más de debilidades, como los perros de raza, tienden a tener menor número de crías, ¿no? Solo los cachorros más fuertes son los que nacen, los que llegan a nacer y a sobrevivir. En cambio, en el caso de especies, digamos, más cruzadas, chusquitos, como le decimos nosotros, tiende a haber una mayor proliferación de crías, ya que la variación genética que tienen las razas chuscas, las razas cruzadas, es más fuerte. Cuando hay mucha recombinación genética, voy cogiendo las características más poderosas de cada cruce, ¿no? Entonces son especies más resistentes. Es por eso que las crías chuscas tienden a tener mayor cantidad de hijos. Y lo mismo se repetirá en ratones, en la mayoría de mamíferos en realidad. A ver, seguimos. Ya, eso corresponde a la tarea que les voy a dejar. Bien, chicos, con eso hemos terminado lo que sería meiosis. No sé si hay alguna duda, por favor. Con eso hemos cerrado meiosis. No sé si hay alguna duda sobre de repente lo que es gametogénesis en sí. No he tocado mucho a profundidad gametogénesis porque lo vamos a ver de repente en otro capítulo aparte cuando llevemos en plantas. En plantas ocurre algo muy diferente. Por ejemplo, ¿sabías que el óvulo de la planta no es diploide como nosotros, sino que tiene 8 juegos de cromosomas? O sea, ¿te imaginas? 8 juegos de cromosomas, tiene mayor cantidad de cromosomas que nosotros. Las plantas tienen un ADN más complejo que nosotros. En cambio, por ejemplo, van a haber especies que tienen menos cromosomas que nosotros y hay especies que tienen una cantidad considerable parecida a la de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué hacemos pruebas en ratones? Porque su variabilidad genética, su organización genética es muy similar a la nuestra. Son diploides como nosotros. No tienen 46 cromosomas, tienen otro número, pero son diploides. Además, el desarrollo de los ratones tiende a ser muy semejante al nuestro, es decir, en comparación de tiempo. Bien, envejecen igual que nosotros. No significa que vivan tantos años como nosotros, sino que, por ejemplo, si nosotros vivimos 80 años, ellos viven solo 2 años, pero su desarrollo es progresivo como el nuestro. Es por eso que muchas vacunas y medicinas tendemos a probarlas en ellos, ya que su metabolismo es muy parecido al nuestro. Ok, muchachos, entonces, Simón, espero tú lo que me tenías que decir lo espero por WhatsApp, ¿está bien? Para poder saldar eso, tener ya claro mi registro con todas sus notas. Muchas gracias a todos los que me están presentando sus trabajos. Me gusta mi registro así como está. Cuando me presentan a tiempo las cosas. Yo después no quiero que profesora le mando todos los trabajos por tal cosa. No. Sean responsables, muchachos. Creo que estamos en condiciones un poquito más positivas que antes. ¿Bien? Los dejo libre, chicos. Son 10:21. Pueden ir a su siguiente clase o descansar en el caso de que no tengan nada. Los veo la siguiente semana. La ficha la debo estar subiendo por la tarde o mañana en la tarde. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Chao. Chao, Miss. Hasta luego, hasta luego. Chao, Miss. Bendiciones.